miércoles y viernes a las 12:30 del día y recorramos juntos las 7 regiones. Si tu hija cambia bruscamente de humor o su manera de comer, se aísla o no quiere hablar, tiene comportamientos sexuales no propios a su edad, comezón, dolor o ardor genital, está siendo víctima de violencia sexual. Ve de inmediato a cualquier unidad de salud. Si conoces a una niña embarazada por violación, puede ir a cualquier hospital general de la Secretaría de Salud y solicitar información sobre la interrupción del embarazo. Guerrero empodera. Alerta de género. Gobierno del Estado. Soy Paco y tengo síndrome de Down. Soy independiente. Siempre quise ser actor. Actué en 2 películas y gané un premio Ariel. Pero la gente se dirige a las personas que están en mi lado, en lugar de a mí. Yo voy a estudiar esto. ¿Y tú? Conoce sus derechos y actúa. Fundación Antes y durante la temporada de lluvias, atiende las recomendaciones de Protección Civil. Ten siempre listos un botiquín de emergencias, radio de baterías y documentos personales. Ubica tu refugio temporal más cercano y recuerda que tu posesión más valiosa es tu vida. Gobierno del Estado de Guerrero. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlene con temas de cine, Cristian Romero con tecnología, Adamaris Rivera con música, César Hernández con videojuegos, Melody Morán con anime y mucho más. Solo en Random Center, todos los jueves a las 6 de la tarde, por Sur TV. Vive tu televisión. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. Sur TV te desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Café de Nadie. Es un gusto saludarlos, que nos permitan llegar a su hogar, a sus dispositivos. Y bueno, saludo a nuestro panelista permanente, nuestro amigo y compañero Octavio Navarrete Orjón. Octavio, ¿cómo estás? Hola, Enrique, buenas noches. Sí. Hola, Octavio, muy buenas noches. Y bueno, tenemos hoy un invitado especial. Nuestro amigo Salvador Hernández Jacinto fue compañero del doctorado en Ciencia Política y Administración Pública, que de hecho el día de ayer fui yo testigo de su presentación de trabajo final de su tesina, con la cual va seguramente a obtener ya el grado. Esto que habrá una ceremonia académica pronto, y es un gusto tenerte por acá, Salvador. Caballero, sí. Un gusto y un placer. Sí. Señor Octavio, muchas gracias por esta oportunidad y este espacio. Pero aparte de ser doctorante, ya pronto doctor, es escritor. Y bueno, el libro que vamos a platicar sobre él es Guerrero 2011, Paradigma e Incertidumbre. Es un libro interesante. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando estaba todavía en proyecto, y pues hay mucho que decir y que platicar, y lo interesante sobre todo es que es un análisis visto desde la ciencia política. Y pues, Salvador, pues un gusto tenerte por acá. Mi querido caballero, un gusto, amigo, compañero generacional, editor de cabecera. Don Octavio, hombre de experiencia política, muchas gracias por este espacio. Hoy estamos aquí para presentar mi libro Guerrero 2011, Paradigma e Incertidumbre. Este es un libro desde el corte académico, desde la ciencia política. Comentarles que este libro es mi tesis de maestría, con el cual puedo lograr titularme como maestro en ciencias políticas
pero cuando presento mi examen, lo apruebo, me quedé con ese sinsabor, como lo comentaba ayer el doctor Rogelio Ortega en nuestro examen profesional, que a veces los profesionistas queremos como que una palomita más, o nos quedamos como que nuestro proyecto no es al 100% bueno, y lo mando a la editorial Porrúa. A los 6 meses nos manda un diagnóstico donde nos comenta que la obra es buena, que vale la pena publicarla para la clase política de Guerrero. Pero en ese mismo año, en una FIL de Guadalajara, el editor de Porrúa se encuentra al doctor Javier Saldaña, lo felicita porque estábamos por publicar nuestra obra, y el rector me manda a traer, me dice, ¿por qué no tocaste las puertas de la universidad? Lógicamente le comenté que mi inquietud era para saber si realmente mi obra era buena, y me convence para poder publicarlo con los sellos de la universidad. Platico con los de la editorial Porrúa. Con Porrúa ya tengo apalabrado un segundo libro, pero este libro le pedí al rector que tuviera la calidad como los tienen los libros de editorial Porrúa. Tiene un laminado, un barniz UV, solapas, pero sobre todo el prólogo lo hace el rector. Entonces, este libro, Guerrero 2011, Paradigma e Incertidumbre, habla sobre las características internas de un proceso al interior de un partido político con la antesala a la gubernatura del 2011. Se refiere, por supuesto, a la coyuntura en la que participaron como candidatos del PRI, Manuel Añorbe Baños y Ángela Aguirre Rivero como candidato del PRD, que obtiene la victoria en un largo proceso donde hubo conflicto al interior del PRI, por supuesto. Uno de ellos es la salida de Ángela Aguirre Rivero, y donde hubo conflictos también en el PRD, porque algunos militantes no aceptaban de pronto la candidatura de un externo. Ya Ceferino Torreblanca había sido gobernador externo de la izquierda como candidato al PRD, y entonces se dio toda esta circunstancia. Qué bueno que la academia se ocupe de eso, es lo que va a permitir prestigiar a las instituciones académicas y a los escritores, que se ocupen de temas de la vida concreta, de lo que polarizó en un momento dado. Yo leí la presentación, apenas me dio tiempo de leer la presentación muy buena del doctor Javier Saldaña Almazán, y que se haga desde la ciencia política. Ahí retoma a Sartori, retoma mucha teoría política, pero el libro está sólidamente fundado en una investigación hemorográfica y bibliográfica muy bien soportada, y además a lo largo y sobre todo en la parte final hay una serie de reflexiones muy interesantes. Es correcto. De alguna manera el primer capítulo, don Octavio, es cómo podía yo englobar el comportamiento del político desde la ciencia política sin caer en el afán de la grilla o del golpeteo político. De la militancia. Exactamente, es decir, cómo puedo englobar como politólogo el comportamiento del político, y lo englobamos desde la teoría de la elección racional. La teoría de la elección racional tiene que ver con el comportamiento humano en el momento en que el político visualiza un proyecto, lo visualiza de manera ascendente, pero sin observar los tropiezos que pudiese tener en el camino. Le pongo un ejemplo que dentro de la lectura está. Huracán Paulina. En ningún momento el presidente Juan Salgado se visualizó que su trienio como presidente iba a ser cortado por un fenómeno meteorológico. Entonces, eso tiene que ver con la elección racional, es decir, cómo te visualizas y cómo tienes que visualizar tu periodo. Pero segundo punto, don Octavio, normalmente la clase política guerrerense y nacional quiere ganar. Y creo que debe tener una nueva cultura de que también perdiendo se gana. Entonces, dentro de esa visualización, tuvimos que poner la teoría de la elección racional. Y tercer punto, en política no te puedes cerrar a una negociación. Entonces, dentro de esa teoría de la elección racional es donde englobo el comportamiento de los actores políticos de manera global. Haciendo un ejercicio del hubiera, ¿no? No una perspectiva, porque finalmente no es algo futuro, pero de lo que pudiera haber sucedido, ¿consideras tú que la candidatura de Ángela Aguirre por el PRI hubiera dado un resultado favorable para el PRI? Sí. Y la candidatura de Manuel Añorbe, si no se hubiera enfrentado contra Ángela Aguirre, ¿también hubiera dado un resultado favorable? Totalmente. Hubiese sido favorable, porque en su momento
se da el transfugismo, como lo maneja la ciencia política, de un partido a otro. Que es tu último capítulo. Es correcto, pero también en ese momento, en el 2010, se venía viviendo una efervescencia de un movimiento que se llamaba El Día, encabezado por Camacho Solís. Por Manuel Camacho Solís. Estaba aprovechando ese transfugismo o esa inquietud de candidatos que estaban fortalecidos, en el caso de Puebla, podemos recordar, Sinaloa. Entonces ellos aprovechan esa inconformidad al interior del revolucionario institucional en el 2010. Pero definitivamente creo que si se hubiese mantenido la unidad, hubiera sido el resultado positivo. Para el PRI. Totalmente. Sí, Oaxaca también incluso fue otra elección donde con Gabino Cue pues lograron finalmente es correcto. ganar el proceso, ¿no? Fue Sinaloa, Oaxaca y Puebla, 3 de 3 en esa ocasión en el 2010. Y hay que ver de la clase política, tú no quisiste decirlo así, dijiste que era poco racional, yo digo que es irracional y que no aprende los procesos, pero lo más importante no los estudia. Qué bueno que tocas el punto de Juan Salgado Tenorio, porque hay poco estudio de encuestas, de resultados que ya se tienen a través del análisis histórico de las encuestas. Y Juan Salgado Tenorio perdió por lo que los politólogos y demoscopistas de ese tiempo, que nadie les hizo caso, a los que levantan encuestas y llegan a conclusiones, catalogaron como la ruta del Paulina. Es decir, iban casi tablas en todo y faltaba el voto verde del PRI que venía de la Sinaí, de Altos de Camarón. Así es. Pero a partir del río Camarón y todo el daño que hizo, empezó a ganar Seferino Torreblanca toda esa ruta hasta lo más alto y se llama, desde entonces se conoció para los demoscopistas y mapaches electorales como la ruta del Paulina. Y a partir de ahí empieza la debacle, empieza a repetir el PRD, y claro, ya con la gestión de Seferino, prestigiándose que se podía gobernar en forma diferente y que no pasaba nada. Entonces pues vino después la elección de Seferino Torreblanca. Y a propósito, bajándolo al tema local actual, no se lee, por ejemplo, Moisés Reyes Sandoval está buscando la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Acapulco. Sí. Él no sabe, o si lo sabe quiere ignorarlo, que los acapulqueños tienen un rechazo casi automático a los candidatos jóvenes. No sé por qué, pero en todas las encuestas que ha habido en los últimos 15 años sale ese tema. Otro tema es el presidente municipal de Acapulco cuando quiere aspirar a la gobernatura. Cuando Seferino Torreblanca, que finalmente resultó ser gobernador, hacían encuestas, él estando en el ayuntamiento de Acapulco, le decía, ¿qué te parece Seferino Torreblanca? Lo evaluaban bien. ¿Y qué te parecería de gobernador? Y para usar una expresión grosera, y la gente mentaba la madre, el encuestado. O sea, no, lo queremos como presidente municipal, no para... A Seferino le ayudó que tuvo un año que no fue presidente, fue diputado federal, sí, y compitió con la gubernatura sin tener el cargo. Lo mismo pasó con Luis Walton Aburto. Estaba muy bien soportado como presidente municipal, a pesar de que tenía la ciudad llena de hoyos. La gente reflexionaba que era porque cambió el 100% de la tubería de la Capama, nada más. Sí. Y no podía hacerlo más que en los meses que le dijo la Conagua que debería hacerlo. Pero estaba muy bien evaluado. Pero cuando le decían a la gente, ¿y qué te parecería como gobernador del estado? No, ni madres. O sea, la gente tiene eso, ya lo digo, esto a propósito, tal vez lo vamos a tocar en otro tema, porque la alcaldesa Adela Román antier acaba de declarar que aspira a la gobernatura del estado de Guerrero. Entonces los políticos no leen. Sí. Moy Torres no lee. Yo no sé por qué no quieren a los jóvenes en Acapulco. Sí. Me imagino una hipótesis de trabajo así un poco loca que tengo, que es que porque Acapulco ha sido la sede del hedonismo, creo que ya no lo es, pero lo ha sido, entonces creen que un joven puede descarriarse como administrador, puede no tener orden en los procesos administrativos, dada su misma calidad de efervescencia de joven, claro, y prefieren a la persona madura. Octavio, entonces no podré postularme. No podríamos ahorita, tú y yo postularnos, sí, tendremos que esperar unos 10 o 15 años para hacerlo. Y qué bueno que aparezcan, reitero, este tipo de obra y que lo lean los políticos. Hay que decirme, antes el político leía y el que no leía regalaba libros en el tiempo del PRI. Ahora ni leen ni regalan libros. Hay rectores de universidad que no compran un libro.
y que tampoco leen. Qué bueno que a ti te está apoyando el rector Saldaña Almazán. Gracias, don Octavio. Sí, bueno, hay que recordar que en 1996 pues, se dio esa competencia entre Seferino Torreblanca y Juan Salgado Tenorio, donde por cierto allí algo tuvimos que ver. Entonces, fuimos el tercero en discordia y estuvimos participando con no mal resultado electoral, y ya después en 99 cuando Seferino cuenta con el apoyo, el aval del Partido Acción Nacional, cuando se hace una coalición de facto y el PAN no registra candidato, es cuando gana. Pues yo quiero felicitarte, Salvador, por tu libro. Creo que primero pues lo recomendamos ampliamente, Guerrero 2011, hay que leerlo, y acuda por favor este martes en la Universidad Americana de Acapulco, va a presentarlo. Los comentaristas son Florencio Salazar Adame, el secretario general de Gobierno, el maestro Armando Ríos Peter, que fue también un actor de Guerrero 2011, y el doctor David Cienfuegos Salgado, pues amigo, compañero, panelista también de aquí de Café de Nadie, y el doctorante Miguel García Maldonado, que también ya estuvo por acá. Nada, nos falta Florencio que venga ya, Armando Ríos Peter. Sí, bueno, Florencio ya estuvo una vez en Café de Nadie, ¿sí? Pero en la primera temporada. Vamos a ir un corte y regresamos con otros temas. Entonces, para el martes 10 de diciembre, 5 de la tarde, Universidad Americana de Acapulco, en el auditorio Guillermo Soberón, en el auditorio de arriba. Regresamos. El gobierno de Acapulco mantiene el programa de regularización de tenencia de la tierra Ponte al Día, vigente hasta el mes de diciembre. Acude a las oficinas de catastro e impuesto predial para registrar por primera ocasión tu propiedad pagando los 2 últimos años sin multas y sin recargos. Dale a tu familia un patrimonio seguro con certeza jurídica. Gobierno municipal. Ya puedes vernos en todos tus dispositivos. Descarga la nueva aplicación de Sur TV en tus dispositivos iOS y Android y disfruta las 24 horas de las noticias y la programación más completa de televisión hecha en Guerrero. Búscanos también para Roku y Apple TV. Cambiamos la vida de las familias. Llevamos por primera vez agua potable a zonas donde antes no había. Construimos espacios más dignos a través del programa Un Cuarto Más y se entregan estufas ecológicas. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Regresamos al aire con un programa de gran contenido para todas las familias de América Latina, con el toque mágico de nuestro conductor favorito, Arturo Monroy presenta. Gracias por seguir con nosotros. Nos encontramos en Café de Nadie, en Octavio Navarrete Gorjón nos acompaña, y el doctorante Salvador Hernández Jacinto, que está presentando su libro Guerrero 2011. No se pierda esta presentación, va a ser moderada por el rector de la Universidad Americana, también compañero doctorante Mario Mendoza, y creo que va a tener mucho éxito. Esperemos, Salvador. Sí, los esperamos. Estamos seguros que así va a ser. Entonces, acuda, el libro va a estar en un muy buen precio en la presentación, en 300 pesos, vale la pena, la verdad, adquirirlo. Es un libro de 342 páginas, es un regalo, la verdad. Así es, gracias. Y bueno... Ahorita que viene Navidad, un libro siempre es un buen regalo, claro, adquiera varios y regáleselo a los políticos, o los políticos, los diputados, los funcionarios que adquieran varios y los regalen a los politólogos, a los comentócratas como nosotros, a los periodistas, que no nos alcanza para comprar libros. Así es. Una lectura y un buen café. Claro. Y café de Atoyac. ¿Sí? Café de Atoyac. 100%. Bueno, resulta que Donald Trump estaba amenazando, ¿verdad?, con el tema de decretar que los narcotraficantes son terroristas, y eso le permitiría, de acuerdo a las leyes, sí, los mexicanos. De acuerdo a las leyes de su país, le permitiría intervenir sin necesidad de pedir opinión a la soberanía nacional. Y pues no sé si en una medida de intimidación o en una medida de
demostración de fuerza, yo pienso que es claro, pues él envió, entre otros, al portaaviones US Nimitz. Primero estaba en Ensenada, estaba en aguas internacionales, pero cerca de Ensenada, y después lo envió hacia el Mar de Cortés, hacia Los Cabos, y que iba a permanecer en aguas internacionales, tengo entendido. Y afortunadamente ya hubo una petición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que pues esto no era algo apropiado, ¿no? El que considerara a los narcotraficantes como terroristas, y ya dijo que por el momento va a dar marcha atrás. Pero pues tiene una carta, ¿verdad?, de presión Donald Trump, que no dudará en aplicarla cuando él quiera hacerlo, ¿sí? Así es. Y hay incluso quien lo estaba relacionando con la salida de Evo Morales, que se fue a Cuba, aunque yo tengo entendido que simplemente se fue porque el señor se sentía mal, o iba a su chequeo normal, y va con sus médicos a un chequeo médico. Se va a Cuba, pero va a radicar en Argentina. ¿Se va a radicar en Argentina? Lo acaba de anunciar, sí, porque es invitado especial a la toma de posición de Fernández como jefe del Estado boliviano. Ellos lo reconocen. Están dando ese absolutamente. Están respetando. Entonces, yo sí creo que tiene que ver, no hay que hacernos muy patitos, hay que ver que vino el fiscal. Tal vez el fiscal trajo hipótesis o pruebas en el sentido de Evo Morales. López Obrador, que es un político con mucha suerte, la brinca de esa manera. Por supuesto que era bueno tener esa carta aquí, porque se le concedió algo que no teníamos. Evo llegó, se presionó, la derecha estuvo presionando, el presidente Trump estuvo presionando, finalmente se va a Cuba y se diluye por el momento, está bien lo que dices, la amenaza de alguna intervención. Y qué bueno que dices que de acuerdo a las leyes de su país. Sí, claro. Porque para el gringo, para el ciudadano gringo es lo que vale. Cuando la guerra de Vietnam, el problema no fue que estuvieran matando niños con napalm, no fue que estuvieran arrasando aldeas y matando a muchos ciudadanos. Lo que alegaban los demócratas era que la guerra era ilegal porque previamente no había habido de parte del Congreso una declaración de guerra a Vietnam del otro lado del mundo, que qué les hacía, nada, por supuesto, un país minúsculo del que salieron, por cierto, vergonzosamente derrotados por el pueblo vietnamita, pero ese era el gran debate. Ahí no era de que por eso surge el movimiento hippie, de que mire, están matando niños con el napalm, porque eso lo avientan y no respeta, cae del napalm. Para que la gente tenga una idea, porque a lo mejor no tiene idea, es de donde vienen los elementos químicos que se usan para desfoliar, que usa mucho ahora el campesino en Guerrero, una zona donde no puede chaponar. Entonces quemaban a los niños prácticamente en vida, pero eso no era el problema, la violación de los derechos humanos. Los derechos humanos no existían como tales en ese tiempo. El problema era al interior de Estados Unidos, el gran debate era esa guerra es ilegal porque no declaramos la guerra. Y aparte, Octavio, el problema grave para ellos de relaciones públicas, para el gobierno, era el regreso de los ataúdes, el regreso de los soldados embolsados. En ataúd, sí. Eso es lo que Estados Unidos no aguanta mucho de eso. O sea, no importa si tiene que operar y tiene que ser algo como Tormenta del Desierto, donde son bombardeos prácticamente quirúrgicos y pocas bajas, pero cuando empiezan a incrementarse el número de bajas de ciudadanos norteamericanos, sí repercute para ellos, son muy sensibles. Ahí surge el movimiento hippie y un campeón del mundo de peso completo que se llamaba Cassius Clay, que después se llamó Muhammad Ali, cambió de nombre, nos regaló a la juventud de ese tiempo el gesto enorme de negarse a ir a Vietnam. No iba a ir a combatir, iba a dar exhibiciones porque era campeón mundial de peso completo, pero dijo eso no está bien y sentó un precedente, le quitaron el cetro de peso completo. Lo detuvieron. Lo detuvieron, sí. Estuvo un rato detenido, pero lo importante es que le regaló a la juventud de ese tiempo un gesto de rebeldía que muchos hasta la vez de esa generación conservan. Y luego el movimiento hippie, la película Regreso sin Gloria, protagonizada por Jane Fonda, donde regresa un soldado de Vietnam y cree que lo van a recibir como héroe y se encuentra el desprecio de sus compañeros de escuela, de la mujer, de la novia, porque él pensó que lo iban a recibir como héroe. Dice, no, la patria está aquí, esa gente no nos hizo nada. Jane Fonda, ¿sí? Bruce Dern y John Boyd. Así es. John Boyd, el papá de Angelina Jolie. Excelente película, donde él
tiene buenas mañas para poder sí, señor, porque salir adelante. Sí, era parapléjico. Y además como la última escena, ¿no?, donde se va al mar a suicidarse prácticamente, es muy fuerte. Definitivamente, desde la perspectiva de la ciencia política, el concepto de terrorismo con el narcotráfico son totalmente diferentes. El terrorismo va en contra del Estado con esa ideología, y el narcotráfico pues tiene una función diferente al terrorismo. Lo que pasa es que sí... Pero desde la ley de Donald Trump, anglosajona, puede que la tenga catalogada bajo ese concepto, pero... No lo tiene catalogado así, pero el hecho es de que hay acciones de los grupos criminales, del crimen organizado, que sí podrían considerarse ya acciones terroristas. Sí. El asesinato pues de los LeBaron, que fue un ataque... Que además eran ciudadanos mexicanos y gringos, además. Sí, exacto. Eran ciudadanos norteamericanos. Tenían razón también en protestar ahí. Y el hecho pues, de que no fue que fueran por ellos, que quisieran detenerlos, fue una demostración de fuerza para acabar con ellos y una provocación, creo yo, también, sí, incluso al gobierno federal mexicano y también al norteamericano. Y hay que recordar, por ejemplo, a principios del sexenio de Felipe Calderón, esa bomba que estalla en las fiestas patrias en Michoacán, en Morelia. Sí. Bueno, ese es un acto terrorista. O sea, hay que reconocerlo, ¿no? Pero esa acción amerita que el gobierno de Estados Unidos... No, claro, a ver, los Estados Unidos deben, para mi gusto, deben de devolvernos California, claro, Arizona, debemos tener frontera con Alaska, como era antes, ¿no? Y toda Centroamérica también ser nuestra, claro, porque estábamos hasta Venezuela. Pero definitivamente el error se cometió. Panamá. En su momento, Donald Trump es un político agresivo, pero muy estratégico, y lógicamente pues ya le aguantamos lo del muro, y hoy viene con una carta bajo la manga para negociar, que no sabemos, pero va a negociar bajo esa acción de amenaza. Pues yo pienso que la primera acción fue, le aplicas a Evo el ya comiste y te vas. Sí. Y no, que, pero bueno, yo creo que no era eso. ¿No crees que no? Yo creo que así la libró López Obrador. Yo creo que por eso vino el fiscal. Yo creo que la petición fue entrégalo. Sí. Y el as de la manga es de López Obrador. Te vas a Cuba y dices yo me voy a Cuba y de ahí a Argentina. Entonces qué bueno que teníamos... Ya no te puedo entregar, pues ya no te tengo. Claro, qué bueno que teníamos esa carta, que tenía el presidente Obrador, esa carta para negociar. Porque dimos algo que no teníamos y que además a mucha gente le estaba causando, no es mi caso, pero a mucha gente le estaba causando escozor, le estaba causando problema. Entonces quita un factor de discordia entre los mexicanos, independientemente que sean pocos o sean muchos los que se opongan, pero hace un lado el factor de discordia de los mexicanos, se lava las manos, saca a Evo y luego logra algo. Eso es un buen negociador con algo que no teníamos. Sí. Es decir, si va a haber alguna otra escaramuza de este tipo en el futuro, sería bueno tener a cualquier otro. Hay que enviarle el avión por Oye, Maduro. Ortega, vente para acá. Sí, para que, ¿por qué? También. Porque me va a estar molestando y ya cuando me moleste tú te vas a Cuba y ahí lo aplacamos. Entonces yo siento que, y hay que decirlo así, porque no creo en las relaciones exteriores mandan al secretario de Estado, que es la contraparte del secretario de Relaciones Exteriores mexicano. Nunca mandan al fiscal. No. Mandaron al fiscal Barr porque algo tenía, y yo creo que se trató ese tema. Sabes que yo te había comentado que qué pasaría si en un momento dado lo indiciaban por el tema de narcotráfico y que después le iban a decir a México, a ver, ya lo tienes ahí. Sí, bueno, ya la volvió a librar el correcaminos, que es López Obrador, la libró. ¿Sí? Entonces siento que fue una buena negociación. También los LeBaron ya se reunió con ellos. Algunos se pasaron de la lengua, de la boca en su dolor, se entiende pues. Es normal. Y luego los niños, ni siquiera adultos, sino niños les pegaron en donde más le puede doler a un ser humano, claro, mujeres y niños. Y pero ya después recapitularon, ya recapacitaron, hay un buen acuerdo ahí, se les mostraron los avances que hay de la investigación, que decíamos que estaba paralizado el gobierno federal y resulta que desde el primer momento tiene avances. Pero sobre todo, perdón, Enrique, ayer se va Evo y
declaran que encuentran un pozo petrolero, Pemex, entonces le están saliendo de las cosas muy bien a López Obrador en este momento. 700, eso lo vamos a ver. 500 millones de barriles. 500 y 200 en el otro. En el otro son 700 millones de barriles. Junto a Dos Bocas, vale que se van a ir lejos. Mi teoría también ahí es que ya los conocía. Hay muchos yacimientos en aguas someras que los ingenieros petroleros mexicanos ya habían detectado. Pero como veían la política, cómo venía, no dieron a conocer eso hasta que se fueron los que tenían en subasta la nación. Entonces ahora están apareciendo, ya sabían, una investigación de ese tipo, sobre todo para ver la estructura del pozo, hay que perforar aquí, acá, y lo van midiendo, ahora con tecnología de punta, y dicen por dónde le puedo sacar más jugo y dónde lo mido, y dónde sé cuánto tiene. Eso no es de una semana o dos. ¿Se repetirá el milagro mexicano? Ojalá. Mira, yo me conformo con que el subejercicio en el sector salud se acabe y se aplique al menos lo que ya está considerado en el presupuesto. Vamos a ir a un corte y regresamos con otros interesantes temas en Su Café de Nadie. Gracias a la certeza otorgada a la iniciativa privada, atraemos nuevos proyectos inmobiliarios y somos el primer lugar a nivel nacional en inversión minera, sectores que generan miles de empleos y oportunidades. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Sur TV es noticia. Sean bienvenidos a su programa Es Cosa de Jóvenes. Continuamos con los supersónicos, solo aquí en Switchando. Bienvenidos una vez más a su programa Al 100 con la Banda, la televisión más completa hecha en Guerrero. Búscanos en el canal 76 de ahí. El gobierno de Acapulco mantiene el programa de regularización de tenencia de la tierra Ponte al Día, vigente hasta el mes de diciembre. Acude a las oficinas de catastro e impuesto predial para registrar por primera ocasión tu propiedad pagando los 2 últimos años sin multas y sin recargos. Dale a tu familia un patrimonio seguro con certeza jurídica. Gobierno municipal. Nos vuelve personas muy dependientes de la aceptación de otros. Cual provocaba que llamara la atención con facilidad respecto a su audiencia. Sí, gracias por seguir con nosotros. Bueno, el domingo pasado, exactamente una semana, se cumplió un año y se dio en el Zócalo el cuarto informe, que de broma digo yo, bueno, pues ya no más faltan 2, ya va a terminar. No, cuarto, no, anunció él que era el cuarto. El tercero fue el primer informe, fue el tercer informe, el primer informe formal, exacto, y ahora fue el cuarto informe. Y bueno, ya cumplió un año en el ejercicio del poder el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hubo manifestaciones a favor y manifestaciones en contra. En el Zócalo de la ciudad se habla de que hubo un lleno total, de acuerdo a los cálculos de la extensión. Se calcula, hay un programa de inteligencia artificial que calcula el porcentaje, se habla de 196,000 personas, puede haber sido un poco más, y en la marcha, combinada también con el tema de la otra concentración, porque de hecho eran 2 eventos, ¿no? O sea, una cosa era la marcha en Reforma, en el Ángel, y después se combina con el tema de la marcha de los Levarón, se calcula 119,000 personas. Y también hubo marchas anti-AMLO en varios municipios del país, y ahí calculan más o menos el mismo número de 200 sumado todo, ¿sí? El hecho es de que siempre va a haber marchas a favor, marchas en contra, y eso es parte de la democracia, es por lo menos lo que nosotros acabamos de estudiar y aprender. Lo comentaba el doctor Leonardo Morlino, que estuvo con nosotros en la semana pasada, que las marchas, cuando son marchas pacíficas, donde no hay muertos, obviamente. No tiene por qué haber muertos en una marcha. No, salvo que sean marchas violentas que
En un No, momento ni aún dado, esas, la confrontan. policía tiene capacidad Debe y entrenamiento de para tenerla, someter a pero los ya ves violentos. que en algunos lados no se dan como debieran, ¿no? Son favorables porque hacen que el gobernante escuche otras posturas, analice y trate de tener pues una mejor gobernanza, ¿no? Claro, mira, ¿qué hay que celebrar? Hay que celebrar este año de López Obrador la discrepancia, el respeto. Había 2 marchas, había preocupación, yo te lo expresé y tú más que yo tenía la preocupación porque teníamos la mala información de que iban a coincidir en el Zócalo. Es que el primero sí y finalmente los opositores se dieron y ya no fueron al Zócalo. Había esa preocupación, pero no hubo ni un vidrio roto en la marcha a favor de López Obrador, ni un vidrio roto en la marcha en contra. No hubo grupos que se pegaran a hacer violencia, digamos el feminismo radical que últimamente está violentando algunos eventos, o los anarquistas, grupos de jóvenes anarquistas, en ninguna de las dos. Todo eso hay que celebrarlo y hay que analizar. Yo analizaría más a fondo la marcha en contra de López Obrador. ¿Por qué? Porque la oposición, no voy a hablar aquí de la derecha, está obligada a establecer un discurso claro respecto al poder. Es decir, con López Obrador, ¿qué ves? Una vinculación entre líder y masa muy fluida. Le celebran sus cosas, está atenta. Ha elaborado un discurso a través de los años, algunas categorías analíticas, las ha plasmado en libros, y las cosas le han salido bien. Y en la otra yo veo mucha dispersión. A México le conviene que haya una oposición con un programa muy definido, con una, digamos, van los chuchos, va Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y junto va un señor ancianito con una cartulina, no al comunismo, con la hoz y el martillo y tachada. Entonces yo estoy seguro que ni Chucho Zambrano, que no son santos de mi devoción, ni Chucho Ortega, están de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Otra dice no a la reelección por el temor que había de que López Obrador se reeligiera. Y otra dice lo contrario, o sea, revocación de mandato. Necesitamos que esa parte de la sociedad realice un discurso, aunque no sea muy elaborado, pero que hablen el mismo idioma más o menos, que le den un programa a la sociedad, porque nos podemos encaminar, y eso sí es grave, a una situación de monopartidista como la que teníamos. Venimos huyendo, esta sociedad viene huyendo del partido de Estado, donde había elecciones de 90 contra 10, y bueno, y vamos a caer en lo mismo, pero la responsabilidad mayor aquí radica, creo yo, en los opositores. O sea, yo sí quiero ver, estoy deseoso de ver una oposición muy certera en sus diagnósticos, no una oposición, digamos, ¿qué hace un partido cuando pierde una elección tan dramáticamente como la que perdió Manuel López Obrador? Renuncian sus dirigentes. Marco Cortés sigue así al frente del PAN. ¿Y cuál es el discurso, digamos, en las redes sociales? Los pendejos, o sea, los que votamos por López Obrador, es que hay muchos pendejos en México. Y está creciendo el nivel de aprobación de López Obrador y no modifican ellos su concepto. Entonces, no importa que haya escritores, no importa que haya pintores, académicos y gente de pueblo también, por supuesto, sino que eso es algo que no ha permitido que esta oposición, yo creo que López Obrador sí necesita una fuerte oposición y necesita ser cuestionado, porque no nos conviene. Yo lo digo, votando por López Obrador, no nos conviene regresar a lo mismo. Se está viendo en todas las elecciones, todo el mundo se quiere meter a Morena para ser candidato. Claro. Sí. ¿Tu opinión al respecto, Salvador? Definitivamente, creo que haciendo honor a mi nombre, López Obrador rompe el paradigma en muchos aspectos presidenciales. Primero da un informe en el Zócalo, con un lleno total, con un discurso que para la derecha es incoherente, para ellos es coherente. 2, dentro del libro hablamos sobre la institucionalización de los partidos políticos, de fuerte institucionalización o débil institucionalización de Ángelo Pandebianco. Entonces, los dos partidos con mayor fortaleza institucional es el PRI y el PAN. Difícilmente van a desaparecer, y en el momento en que desaparezca, entonces se cae la teoría de Ángelo Pandebianco, que lo dudo mucho. Hoy, como visualizo a Morena como un movimiento, no puedo hablar de una institucionalización de Morena,
porque puede ser de débil institucionalización, Claro. y lo catalogó como un movimiento político con fortaleza hacia un personaje como lo es Andrés Manuel López. Vamos a ver cómo reacciona Morena en el momento en que desaparece del panorama político AMLO. Es caudillista, totalmente. O sea, Morena es un partido de un caudillo, eso es claro. Aquí lo interesante va a ser ver el comportamiento, como lo decía Octavio, de los diferentes partidos políticos, a ver si logran en un momento dado ponerse de acuerdo y hacer un bloque opositor con ideas muy claras. Un programa. Y con un programa o no. Yo siento que es difícil que vaya a haber una alianza real, ¿verdad? Una alianza programática y una alianza electoral entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Ni unos ni otros se iban a sentir bien. Lo he visto nada más en Santa María del Cobre y en algunas pequeñas ciudades de Michoacán que se tenían que aliar para ir en contra del PRD. Porque además ahí todos querían enseñar el cobre. Claro. ¿Qué es lo que sí les da un factor de unidad a todos los que fueron y participaron en esta marcha anti-AMLO? Eso. Son anti-AMLO. O sea, estaban en contra totalmente, están en contra de las posturas del presidente. El presidente también no ha ayudado mucho en el tema de la unificación del país. Yo considero que una vez que alguien ha ganado un proceso electoral y después de tanto tiempo como le costó a él poder llegar pues hasta la tercera, ¿verdad? Hasta el tercer proceso, pasaron 2006, 2012 y gana hasta el 2018. Su discurso siempre para mí debió haber sido de reconciliación, de búsqueda de crear los consensos necesarios para gobernar para todos los mexicanos y no hacer una distinción entre los que están conmigo y los que están contra mí. Y como tú lo dices, no nos conviene que alguien tenga todo el poder. Lord Acton lo decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, independientemente de las buenas intenciones que pueda tener el caudillo en su momento. Y también pues la avalancha en contra de los diferentes personajes de medios de comunicación, el último caso, ¿verdad? Lo vimos con Víctor Trujillo, con Broso, que salen del aire porque se expresan en contra de la presidencia de la República, no es un buen síntoma. Es un poco de la regresión hacia el partido de Estado y también déjame decirte esto y con esto termino, Octavio. La concentración, que no fue marcha, fue una concentración y una celebración muy entusiasta, hay que decirlo, y las personas fueron porque tenían ganas de ir. Sí tuvo varios de los vicios que nosotros hemos observado en todos los partidos políticos. O sea, la concentración a través de vehículos, ¿verdad?, de camiones y el reparto, ¿verdad?, de despensas, ¿no?, para que las personas pues salieran con mayor alegría, ¿sí? Eran felices, pues sí, iban más felices todavía. Sí, no digo que fueran acarreados a fuerza. No, también en la otra marcha, bueno, hubo gente de Michoacán como se fue, pues movilizada, claro, por dinero. Claro. Y hubo muchos que podíamos haber ido con Morena y no quisimos ir tampoco, vaya, había camiones también para nosotros. Sí. Entonces, pero eso no es tan importante, ni tampoco si fueron 10 a manifestarse en contra de López Obrador está bueno, si fueron 5, si fueron 100,000, si fueron 1,000,000. O sea, no hay que bajar la discusión a nivel de cómo se da en las redes sociales. ¿Quién llevó más? ¿Quién acarreó más? Eso no es bueno. Es claro que entonces, en lo de Broso, mira, acaba de aclarar el radio que se fue por problema de audiencia, pero en todo caso él no tiene por qué salir del aire. No. ¿Por qué? Porque ahorita ya en YouTube se puede volver como los otros. En el Valle de México y en la Ciudad de México los más influyentes, influencers como les llaman ahora, son los youtuberos. Claro. Sí, Serrano, el Chapucero, Nopal Time, es a la que la gente les hace caso. Y ahí no hay debate como aquí. Es la diferencia que tengo yo con ellos. Porque me han dicho algunos, dice, ¿por qué descansas? Y luego, bueno, pues descanso y me gusta descansar. Pero hace un canal de YouTube, ya no, le digo, porque yo ahí aprendo, porque estoy con otro que piensa diferente. Claro. Ellos son propagandistas, sí, no me gustan, pues, pero al pueblo le caen muy bien. Ellos son no debaten con otro de otra corriente ideológica. Para mí lo mejor es esto, porque además aprendo del que viene aquí. Y este es un programa, afortunadamente se ha distinguido desde que empezó, que es un programa de escritores.
Todos los que vienen aquí, aunque sea un jovencito como el politólogo que hoy nos acompaña, tienen libros escritos. Entonces escribir un libro, pues lo sabe Enrique y lo sé yo y ahora lo sabe también nuestro amigo invitado, el politólogo, es algo que pone todo el cerebro a trabajar, es mucha disciplina, son muchas horas robadas al sueño, es mucho esfuerzo personal y luego el último construir la frase correcta y que alguien te lo corrija. Entonces esto es mejor a tener un canal, porque me dice uno ahora que acepté la participación en este programa, dice, pero si vuelves a salir ahorita, tú te metes a YouTube, yo no me voy a meter nunca a eso. Yo sé que se puede hacer desde el celular y desde mi casa, pero no me voy a meter nunca, porque lo mío es la universalidad de pensamiento. Yo aprendo de los que vienen aquí, aunque no estén de acuerdo conmigo, aprendo más de los que no están de acuerdo conmigo, del que me dice que está de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Entonces, por eso ya no tiene ni Broso, ni López Dóriga, ni ninguno de los que salió tienen ese problema. Ahorita ya todo está abierto. Bueno, vamos a irnos a un corte y regresamos con el último bloque de Su Café de Nadie. El gobierno de Acapulco mantiene el programa de regularización de tenencia de la tierra Ponte al Día, vigente hasta el mes de diciembre. Acude a las oficinas de catastro e impuesto predial para registrar por primera ocasión tu propiedad pagando los 2 últimos años sin multas y sin recargos. Dale a tu familia un patrimonio seguro con certeza jurídica. Gobierno municipal. Sur TV es noticia. Decidieron bloquear la avenida costera Miguel Alemán. La televisión más completa hecha en Guerrero. Búscanos en el canal 76 de Easy. Gracias a las constantes ferias de empleo que se implementan en los distintos municipios y a la atracción de grandes inversiones, somos uno de los estados con menor nivel de desempleo en todo el país. Hacemos lo correcto. Gobierno del Estado de Guerrero. Hola amigos, yo soy Alex Tienda y te invito a que viajemos juntos por todo el mundo a través de mis videos. Nuestro vuelo despega cada lunes a las 4:30 de la tarde por Sur TV y con repeticiones todos los viernes a las 5 de la tarde. Felices viajes y nos vemos muy pronto por Sur TV. Gracias por seguir con nosotros. El café se enfrió ya. Este es su programa Café de Nadie. Y bueno, nos acompaña hoy Octavio Navarrete Gorjón, como todos los domingos, y Salvador Hernández Jacinto, que está presentando su libro Guerrero 2011. Recuerde, este martes, 5 de la tarde, en la Universidad Americana. Ahí al primero que llegue le vamos a hacer un descuento. Es correcto. Ok, bueno, otro de los temas, ¿verdad?, es que ya 10 años después de 2011, espero que pronto haya un libro Guerrero 2021, ¿verdad?, para platicar sobre todo lo que va a suceder en este próximo proceso electoral que se avecina. Pues ya hay cada vez más entusiastas, y lo habías dicho antes, ya hay una nueva, no aspirante, yo diría suspirante, ¿no?, por la posición, que es la alcaldesa Adela Román, y hay que platicar también de cómo siguen trabajando los otros diferentes precandidatos. Hay noticias también de Manuel Añorbe en el cumpleaños de Figueroa, en fin, hay muchos temas. Pero en Figueroa un acto más bien simbólico. Sí. No solo se festejó ahí el aniversario de Rubén Figueroa Alcocer. Festejaron la unidad. Sino que fue un acto simbólico de la unidad priista. Estuvo el gobernador, estuvo Manuel Añorbe y estuvo Ángel Aguirre, y como siempre Aguirre es muy ocurrente y se lleva la tarde, porque alguien le pregunta, dice, tú ya fuiste 2 veces, le afirma, tú ya fuiste 2 veces gobernador, y él responde, y si se apendejan voy por la tercera. Entonces, eso es lo que hay que platicar. Los políticos nos hacen el día cuando hacen frases ocurrentes, o ocurrencias como la de Félix, ¿qué hizo ahora? Bueno, Félix Salgado, el senador, lo que hizo fue que en lugar de depositar exclusivamente su voto en la urna, aparte del voto, al parecer depositó un sombrerito que estuvo haciendo.
Si tuviera tijeras, a lo mejor hacía figuras de origami, no sé, quiere decir que está muy entretenido durante la sesión o que se aburre, no lo sé, no sé qué es lo que le pasa a nuestro amigo Félix Salgado Macedonio, pero lo que sí sé es que logró llamar la atención y ha hecho un debate en redes. Hay que preguntarle qué quiso decir, porque luego tiene ocurrencias y algunas, como cuando la expresión de esa desafortunada Taibo, de que se las metimos doblada, él sacó rápido en el Senado precisamente, dice sí, dice es que así fue en la realidad, porque la boleta era demasiado grande, entonces la teníamos que doblar para poderla introducir a la urna, dice, porque si la metíamos así derecha no iba no cabía. A propósito de Paco Ignacio Octavio, respondió, él sí no le interesa pelearse con la historia, no le preocupa pelearse con la historia, como dijo Monreal, que él no lo iba a hacer, y le responde a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que en un ciclo de conferencias en España, pues declaró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es un gobierno netamente de izquierda. Ni Morena, pero bueno, eso pensamos muchos, sí, o sea, claro. No es el único que piensa, es lo que acabamos de decir, que necesita homogeneizarse el tema en uno y en otro lado. Yo ni siquiera me quedo con lo que él dice, que movimiento no es cierto. Morena es una marca, es ni siquiera movimiento. Y la marca se comporta de una forma muy diferente entre el presidente de la República, que está arriba de la marca, y la marca. O sea, su partido, y se ve muy claro en las encuestas. Las opiniones no han ido en incremento para el presidente de la República. Sí ha habido una baja sensible, apenas la semana pasada volvió a tener un repunte, yo creo que precisamente por el tema del año y de la concentración y todo, pero el tema de la inseguridad lo ha golpeado mucho. Tan es así que Durazo, no el general Durazo, sino el actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sale muy mal evaluado. Es el secretario que sale peor evaluado, y los que salen mejor evaluados es el secretario de Hacienda y nuestro canciller, Marcelo Ebrard. Irma Heréndira Sandoval, que en algunos temas está más mejor evaluada que Marcelo Ebrard. Entonces, mira, esto tiene que ver con el tema de los precandidatos a gobernador. Se está haciendo en el viejo estilo priista. No solo las concentraciones, no solo las movilizaciones. Entonces, no, bueno, ya la toqué hace rato, no se vale. Entonces, ¿qué pasa? Que los precandidatos y precandidatas, hay que decirlo, en Guerrero, están buscando alianzas nacionales y todas están siendo impulsadas. Yo no sé, por esta declaración del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien mucho respeto, tiene su lugar en la historia mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, le vaya a afectar, por ejemplo, a su hijo, que es el candidato afectivo de López Obrador para sucederlo en la presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batlle, su jefe de asesores. Entonces, Lázaro Cárdenas aparentemente no está jugando en esa, pero está jugando en esa y está jugando en Guerrero, porque un caballo negro que acaba de surgir es Javier Manzano, el diputado federal por Tlapa, por la montaña guerrerense, que también aspira, apoyado por esta plataforma de Lázaro Cárdenas Batlle. Entonces, sí, entonces cada quien trae su gallo. A Beatriz Mojica, dicen, bueno, ¿cómo Beatriz Mojica, si fue candidata del PRD, hoy aspira? Le abrió las puertas la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para cerrarle las puertas a Irma Heréndira Sandoval, que ya la estaban proponiendo, nuestra paisana, que no puede ser porque no tiene residencia en Guerrero. Irma Heréndira, bueno, no necesita la residencia, ella es ciudadana guerrerense, porque nació en Acapulco, tengo entendido. Sí, en la Hogar Moderno. Entonces, con eso es suficiente para que pudiera ser candidata, pero yo creo que es una pieza demasiado valiosa para el presidente de la República como para enviarla a competir por un estado. La va a cuidar mucho. Sí, o sea, pero eso puede leerse también en la inactividad en el tema sucesorio de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, porque si Pablo Amílcar logra algo por acá, querrá decir que Irma Heréndira Sandoval. Lo mismo pasa con Lázaro Cárdenas Batlle y Javier Manzano. A lo mejor si le dan a Javier Manzano, aquel ya no puede aspirar a lo grande. Entonces, se juega ese ajedrez así, al viejo estilo priista, pues hay que decirlo. Ahí es lo que yo te iba a comentar cuando hablabas de Moisés Reyes Sandoval. Moisés Reyes Sandoval tiene la obligación de levantar la mano y decir, vamos por Acapulco, porque en el entendido de que Pablo Amílcar no fuera el candidato al gobierno del Estado, tiene la opción en un momento dado de buscar alguna otra posición, pero si nadie dice yo quiero... Pero si Pablo Amílcar no es candidato al gobierno del Estado, tendrá otros 3 años
siendo delegado federal, que es el vicegobernador claro, en el estado de Guerrero. Lo pueden en un momento dado también cambiar de puesto, ¿no? Bueno, el hecho es de que están todos en la pelea. Yo veo... Hay que hablar de López Rosas también, él no tiene un apoyo así, pero lo está apoyando un grupo de subsecretarios encabezados con Encina. Y a Luis Walton, hay que decirlo, tiene el apoyo pesadísimo de Marcelo Ebrard Casaubon y de un grupo muy compacto del gabinete. Luis Walton Aburto está haciendo un trabajo muy serio de recorrido. Todos los fines de semana está saliendo, seguido yo su agenda. Ya está a 4 puntos de Félix Salgado. Con muy buenos resultados. Ya está a 4 puntos Félix Salgado. Esta encuesta no la conozco. Sí, estaba a 5 puntos hace 4 días, ahorita ya está a 4 puntos de Félix. Claro, Félix hay que decir que no ha hecho nada. Quién sabe, se empieza a mover viendo que la caballada se está moviendo. ¿Cómo que no ha hecho nada? Pues sí, no te acabo de decir, ya es un barquito. El barquito de papel. Pues. No es un barquito, fue un sombrero. No, pero mira, Félix, acuérdate que trae 750,000 votos previos, es un candidato natural y un candidato fuerte que... Y arrancó arriba, pues. Claro, está arriba y obvio, al estar arriba, pues es el candidato que le tienen que pegar y le han pegado duro, también a Pablo Amílcar. Ya ves la regañada pues que dio el presidente López Obrador cuando vino, ¿no? Pero esa nadie se la adjudica, nadie se da por aludido. Dice, fue aquel, al otro, a mí no. Sí, yo voy bien. Se refería a mí, a mí no me quiere. Tres reflexiones y un comentario. Primero, si la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿qué hacemos con las minorías? Segundo, saber si realmente los partidos de oposición son una oposición real o una oposición negociadora ante el Ejecutivo. Y tercero es, decía José Francisco, el político que no lee no es político. Dentro de la obra manejamos el concepto de reglas metaconstitucionales, donde hablamos de reglas no escritas, reglas que no están en un código. Las reglas metaconstitucionales, dentro del panorama político y el paradigma, quienes aspiran hoy a la gubernatura tienen esa regla metaconstitucional que se repite en el 2010-2011. ¿Quiénes aspiran? Quienes han sido alcaldes de Acapulco por el antecedente de Ceferino Torreblanca y René Juárez Cisneros. Pero también está el otro antecedente, que para poder ser candidato a gobernador tiene que ser senador de la República, como una regla metaconstitucional que se da en todos los estados. Aquí se va a romper el paradigma, si es que se hace, o el delegado Amílcar se vuelve candidato y crea un nuevo paradigma que para ser candidato a gobernador sea delegado, o se rompe el otro paradigma de un candidato externo, en el caso de Luis Walton, que por eso la clase política debe de leer este libro. Debe leer todos los libros que se le de alguna manera son muy burros. Es un manual de toma de decisiones. Sí. Hoy la alcaldesa también aspira por esa regla metaconstitucional, porque considera que su aspiración es legítima. Con solo estar en el puesto acá, independientemente de cómo lo esté yendo y cómo lo está haciendo. Es correcto. ¿Sí? Sobre el tema de la política nacional, yo quisiera comentar algo que no lo teníamos programado, pero creo que sí tenemos que hacerlo y aparte congratularnos por cómo se dieron las cosas, que fue, ya lo vimos el tema anecdótico, el tema del voto de Félix Salgado. Pero ¿por qué votó Félix? Pues Félix fue uno de los 94 votos que seguramente votaban a favor de Margarita Ríos Farjat, quien del sistema de administración tributario pues pasa a ser ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia por un periodo de 15 años. Yo creo que la negociación fue, jóvenes, borrón y cuenta nueva, de todo lo que estaba en el SAT. Y ya de esa forma logró los votos. No es cierto. Pero ¿cómo votó el PRI ahí? Pues mira, fueron 94 de 122, hubo votos incluso del PAN, se logró un consenso. Aquí lo importante y que hay que destacar es que hubo ya un consenso que se pudo rescatar la dignidad del Senado, porque salieron muy golpeados con el tema de Rosario Piedra Ibarra, con ese chapuza de eliminar 2 votos para que me cuadraran las 2/3 partes. Aquí no, aquí hubo una elección con una mayoría amplia y bueno, esperemos que la nueva ministra, primero la felicitamos y esperamos que se comporte de forma independiente al Ejecutivo. Pues está obligada, no es tan buena señal el hecho de que pues ya era una trabajadora
del Ejecutivo. Bueno, Medina Mora venía de Gobernación. Sí, claro, también. Entonces no dijimos nada, Enrique. No, claro que lo dijimos. Espérame, ¿qué te pasa? Entonces, claro mira, que lo dijimos en su momento. ¿Por qué te pregunto mucho el PRI? Porque yo no lo veo en una oposición, al principio sí, ahorita ya no participó en esa marcha. Entonces, creo que votaron en el recinto alterno. Yo vi ahí a Dulce María Sauri, no sé para dónde votó, a Claudia Ruiz Macié, las vi en las tomas, no sé para qué lado votaron. Y veo un PRI que se está diluyendo en muchas partes. Hay priistas muy opositores y hay priistas que están buscando la negociación. El acercamiento. El acercamiento al poder, como es, digamos, que su genética, ¿no? O sea, estar cerca del poder. Pero además si las reglas siguen siendo igual, o sea, hay que estar bien con el presidente, hay que buscar alianzas en México. Claro. No salen los de aquí, van a México por cualquier pretexto, porque hay que ver a Bartlett, hay que ver. Sobre priistas opositores, nada más quiero mencionar uno de ellas, Beatriz Pajel Yergo, que tuvo un discurso que ha generado una revolución en redes. Y la gente ya le está incluso candidateando. Es un discurso de oposición fuerte. Salvador, te agradezco muchísimo que hayas venido. Ya saben, Guerrero 2011, este martes a las 5 de la tarde en la Americana. Así es. Un gusto tenerte por acá, Salvador. Muchas gracias. Espero que regreses. Señor. Me invitan y yo reinvento. Sí, doctor. Mucho gusto. Al último un cafecito. Hernández, sí, el mío ya se enfrió. Está frío por el aire acondicionado, pero está rico. Café de Atoyac. Y bueno, les recuerdo que este café de nadie es de usted. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlén con temas de cine, Cristian Romero con tecnología, Adamaris Rivera con música, César Hernández con videojuegos.